Hola, nosotros somos el equipo Gauss y en esta ocasión vamos a explicar lo que es el tema 4, balanceo de rotores y elementos rotativos. Ok, como introducción, tenemos que el balanceo es una parte fundamental en una maquinaria por el cual si una maquinaria está desbalanceada puede acortar la vida útil y el funcionamiento de dicha maquinaria. Cuando una máquina está desbalanceada, va a presentar altos niveles de vibración que genera desgaste perjudicial que afecta la vida útil de la maquinaria y un mal funcionamiento. El 4.1 son conceptos de desbalance, rotor rígido, rotor flexible y su tolerancia. Eh, el balance, el balance es en un rotor existen muchas fuentes, como por ejemplo en la imagen tenemos que puede haber desbalanceo estático, desbalanceo par y desbalanceo cuasi estático. Por ejemplo, el desbalanceo en un plano puede ser debido a la distribución desigual del material o la existencia de burbujas en el aire en la función. Las características que rigen en la vibración por desbalanceo son las siguientes. Hay altos niveles de vibración radial, hay un RPM estable en espectro y de forma de onda. El nivel de amplitud de frecuencia se incrementa con la velocidad. Bajos niveles de vibración a las frecuencias. Bajos niveles de vibración en la dirección axial. Y la forma de onda es tipo armónica pura. Para que estos equipos puedan ser balanceados, por lo menos el 60% de la amplitud de la vibración con respecto a la magnitud total se genera en la frecuencia de 1. El rotor rígido. Estos rotores son normalmente los que giran a velocidades altas debido o por debajo de la primera velocidad crítica. Por lo general, estos tipos de rotores giran en el orden del 80% de la velocidad crítica. Normalmente, el 99% de estos rotores, pero industriales, son rígidos, son especiales. Los de motores eléctricos, bombas, entre otros, que giran entre 500, 1000 y 1500 RPM, pero son peligrosamente fronterizos. Los ventiladores, pues su estructura caracteriza su esbeltez y liviandad. Les da una relación ancho, diámetro y volumen-peso sugerencialmente alta. Ok, pasamos a lo que es el rotor flexible. De igual forma vemos su representación en la imagen. Ahora los rotores flexibles son aquellos cuya velocidad de giro están por sobre la primera frecuencia resonante crítica, lo cual significa que en partidas y paradas se pasa necesariamente por una velocidad crítica, lo que debe de ser reconocida para evitar permanecer en este rango. 2. Al pasar por la velocidad crítica se produce un cambio de manera de vibrar y forma de flecha del eje rotor. Por ende, la fase de la frecuencia fundamental cambia en un 180 grados. Por lo tanto, el puente de balanceo ya no coincide con el sentido de mayor distribución o mayor vibración. Bueno, tenemos lo que es la tolerancia de desbalance y aquí podemos ver las gráficas. Tolerancia es un criterio que permite un desbalanceo máximo en un plano de mediación. Podemos ver que en la tabla se representa por el grado de calidad del balance según la ISO 1940. Tenemos lo que es la calidad de balanceo y su significado, como por ejemplo el código G 1600, que son cigüeñales de motores de dos tiempos montados sobre resortes rígidos. También tenemos lo que es el G16, que son ejes de probetas, ejes de transmisiones cardánicas, elementos de maquinaria agrícolas, componentes individuales de motores, gasolina, diésel, para carros y ferrocarriles, etc. Hola, soy Fernando Iván de la Cruz Pérez y explicaré el balanceo estático. El balanceo estático. Aquí observamos dos gráficos, a donde encontramos
el rotor equilibrado y un cigüeñal en funcionamiento. A veces es necesario eliminar o corregir fuerzas o momentos de inercia indeseados, y esta técnica se le llama balanceo estático. Sabemos que un ciclo de operación, el eslabón de referencia o soporte de la máquina, soporta distintos esfuerzos capaces de provocar vibraciones que pueden llegar a tener amplitudes peligrosas y por consecuencia llegar a aflojar tornillos, tuercas y remaches. Estas vibraciones, pese a no ser siempre peligrosas, si se aplican repentinamente sobre los cojinetes, provocan cargas que pueden causar la ruptura de los mismos, es decir, el fallo de la máquina por fatiga. Además, producen ruidos muy molestosos en el entorno del trabajo. Luego, a la hora de diseñar una máquina, será necesario reducir esas fuerzas de esa inercia causantes de las vibraciones. Cuando un eslabón o un elemento de un mecanismo se encuentra en rotación pura, siempre va a poder estar completamente equilibrado, de tal forma que las fuerzas o momentos de inercia que provocan las vibraciones desaparezcan. En la práctica, si se va a diseñar, se suelen equilibrar todos los elementos que se encuentran en rotación, excepto cuando deseen que haya vibraciones concretas. Existen dos tipos de equilibrado en un momento que gira. Existe el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El estático es una modificación o variante del dinámico, pero para que un elemento esté totalmente equilibrado se necesita que haya un equilibrio dinámico. Aún así, en ocasiones el dinámico puede sustituirse por el estático, que es más fácil de resolver. Un elemento que gira se diseña de forma que el equilibrio está incluido en su geometría. Pese a esto, las pequeñas variaciones en cada pieza producidas a la hora de fabricación y debido a las tolerancias aceptadas, siempre puede haber algún pequeño desequilibrio en estas. Esto deberá tenerse en cuenta después de la fabricación. Se deberá aplicar alguna técnica de equilibrado. En el funcionamiento de cigüeñal que se usa en motores de combustión interna, donde el movimiento lineal de los pistones dentro de los cilindros se transmiten a las bielas y se transforman en un movimiento rotatorio de cigüeñal que a su vez se transmite a las fuerzas y otros órganos del motor. Para que un cigüeñal funcione de forma correcta es necesario que presente un equilibrio estático, distribuyendo su masa uniformemente alrededor del eje, y un equilibrio dinámico para tratar de evitar las posibles vibraciones generadas durante el giro, causadas por la fuerza transmitida por las bielas. Por este motivo llevan contrapesos. Con ello se consigue que la fuerza centrífuga al girar sea completamente uniforme. En la imagen de representación gráfica de equilibrado estático se pueden realizar sencillo experimento. Se supone un disco y un eje, apoyado este último en unos rieles rígidos, de manera que el eje pueda rodar sin ningún tipo de rozamiento. Se establece un sistema de referencia fijo en el disco, que gire solidario con él. Pasos para el experimento. Se empuja el disco con la mano y se deja rodar libremente el sistema disco-eje hasta que pare, y entonces se marca con un lápiz el punto más bajo de la pieza. Esto se puede repetir de 4 a 5 veces. Ahora se analizan las marcas que hemos hecho. Si estas están desperdigadas en distintos puntos por el contorno del disco y no coinciden, el disco está equilibrado estáticamente. Si en cambio están todas en el mismo punto, es decir, si coinciden, podremos decir que el disco está estáticamente desequilibrado. Esto significa que el centro de masas de disco y el eje no coinciden. La posición de las marcas con respecto a los ejes X y Y indica la localización de ángulos del desequilibrio, pero no la magnitud. No es probable que las marcas queden
unas a 180 grados de otras. El desequilibrio se puede corregir eliminando el material en los puntos donde hemos hecho las marcas, o si se prefiere, añadiendo material a 180 grados de ellas. Como se conoce la magnitud de desequilibrio, las correcciones deberán hacerse tanteando. Si queremos presionar la corrección que hay que introducir, podemos añadir una masa de prueba que la llamaremos M. Al añadir esta masa de prueba M conocida, el disco girará en un ángulo y luego se detendrá en otra vez. Este ángulo será fácil de determinar. Soy el integrante Sergio Alberto Valenzuela Gutiérrez del equipo Gauss. En este momento voy a explicar un ejercicio de equilibrio estático en el cual consta de un columpio. Consiste en un tablón de 4 metros que gira alrededor de un eje horizontal que pasa por su centro. En un extremo del tablón se sienta un niño de 28 kilos. ¿Dónde debería sentarse un niño de 40 kilos para equilibrar el columpio? Aquí el ejercicio nodal, este sería el suelo, ese es el punto de equilibrio del centro, y la barra que se encuentra a la mitad, que sería de 2 metros de cada lado. En un extremo se encuentra el niño de 28 kilos y en una distancia X del otro lado de la barra está el niño de 40 kilos a una distancia X para lograr el equilibrio. En este ejercicio nos pide encontrar la distancia X. Lo que tenemos es que del punto del centro hacia el otro niño hay 2 metros y del centro hacia el otro niño hay una distancia X. Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar el momento del primer niño de 28 kilos para de ahí continuar encontrar el segundo momento del segundo niño para así encontrar la distancia X. Lo que tenemos que el momento 1 es igual a el radio por la masa, o sea sería 2 metros por la masa del niño, que son 28 kilos. Lo que tenemos es igual a 56 kilogramos metros. Ahora iremos por el momento del segundo niño, pero aquí como tenemos una distancia X no sabríamos cuál sería el momento, pero sí sabemos que esto es igual a 40 kilogramos por X, lo que sería 40X por kilogramos. Como aquí ya tenemos las ecuaciones de los dos momentos, esta la igualamos a 0. Lo que tenemos es que 2 por 28 ya sabemos que son 56 kilogramos por metro, que es igual a 40 kilogramos X. Aquí tenemos, hacemos un despeje para que quede solita la X y pasamos los 40 debajo para que divida 56 entre 40. Esos kilogramos que tenemos ahí, como está uno sobre el otro, se eliminan y nos quedan 56 entre 40, que es el valor de X, de la distancia que está del centro hacia el niño de 40 kilogramos. La distancia es de 1.4. Lo que pasa aquí que cuando tenemos que encontrar un equilibrio, no importa el peso, sino aquí lo que necesitamos es la distancia, porque si recorremos al niño de 40 kilos un poco menos de X, el niño de 28 kilos, por la palanca que ejerce el tablón que está sobre el eje, hace que el niño de 28 kilos baje en peso. Pero sin embargo, si el niño de 40 kilos se hace más larga su distancia X, o sea que rebase 1.4 metros, el niño tiende a ganar en la inclinación del columpio. Lo que hace aquí es que está haciendo una fuerza que hace que la barra o el tablón quede en equilibrio, y es así que tenemos un equilibrio estático. Mi nombre es Luis Ángel Hernández y les voy a explicar lo que es el tema 4.3, el balanceo dinámico en 1 y 2 planos.
Bueno, el balanceo dinámico de uno de dos planos. Para balancear dinámicamente sistemas rotativos, el procedimiento es más complicado. Existen varios métodos de balanceo dinámico, los cuales varían según el tipo de equipo necesario para llevarlos a cabo. Estos métodos se emplean para resolver tanto problemas de desbalanceo estático como dinámico. Cuando se balancean rotores largos, se hace necesario balancear en dos o más planos. Empieza a considerarse los rotores como largos cuando la longitud de estos a lo largo del eje es igual a su diámetro. También existen máquinas que balancean automáticamente, como se muestra en la figura de abajo. Para utilizar estas es necesario llevar el rotor de la máquina y efectuar el balanceo según el procedimiento recomendado por la máquina de balanceadora. Este proceso se conoce como balanceo en blanco. Cuando el rotor no se puede llevar a una máquina balanceadora, el rotor se balancea sobre sus propias chamuceras. Utilizando equipo portátil de balanceo, este procedimiento se conoce como balanceo de campo. Otro procedimiento sería el procedimiento de cálculo. Este procedimiento de cálculo mediante coeficientes de influencia descrito en las secciones anteriores se supone que las lecturas son estables y que la fase entre la fuerza de inercia desbalanceada y la vibración medida se mantiene constante para la relación constante entre la frecuencia de excitación y la frecuencia natural del sistema. Las fases son cambiantes debido a que la resultante de la variación gira con una velocidad ligeramente diferente a la fuerza desbalanceada. El procedimiento puede ser calculado por los pesos del balanceo. Requiere la captura de datos en tiempo real mediante un analizador de vibraciones virtual, donde las señales de vibración y la referencia temporal son enviados a una tarjeta de adquisición de datos que les convierte a una forma digital y calcula la amplitud y la fase para almacenarse en una computadora. Aquí, como podemos ver, está la imagen donde tenemos la fase cambiante. El procedimiento consiste en lo siguiente: tomar las lecturas de la condición tal cual y con peso de prueba, registrando la amplitud y la fase de variación en un ciclo completo de la pulsación. Se forma un archivo de 1000 a 2000 registros. Calcular los valores promedios de las partes real e imaginaria de estos factores en un tiempo de muestra igual al periodo de la pulsación. Calcular los coeficientes de influencia con valores promedio utilizados en la ecuación 1. Calcular el peso de balanceo con los valores promedio de la vibración original utilizando los coeficientes de influencia mediante la ecuación 2. El siguiente sería el balanceo por el método de coeficiente de influencia. La ventaja del método de coeficiente de influencia es que requiere poco conocimiento del sistema de actuación. Aunque la colocación de la prueba o el peso de calibración es arbitrario, es preferible situarlo de la mejor manera para reducir la respuesta. La propia situación del peso de calibración a menudo que se puede determinar rápidamente por simple vista de la respuesta del diagrama polar si está disponible. Aquí a continuación tenemos lo que es el diagrama polar. La magnitud del peso de calibración deberá ser predicho o computado del diagrama polar o compuesto por el uso de pautas básicas que el peso de calibración deberá crear una carga de desbalance rotatorio aproximadamente 10% del peso estático del rotor. Y por último tenemos lo que es el desbalance en dos planos o balanceo dinámico. Es también definido como el desbalance dinámico. Es una suma vectorial de desbalance estático y desbalance de acoplamiento. Para corregir es necesario tener dos planos de balanceo y se requiere dos pesos de corrección, uno en cada plano, en dos ángulos no relacionados. La especificación de desbalance solamente es completa si se conoce el lugar del eje axial del plano de corrección. El desbalance dinámico o desbalance en dos planos especifica todo el desbalance que se presenta en una pieza de trabajo.
Este tipo de desbalance puede ser medido en un balanceador giratorio, el cual detecta la fuerza centrífuga debido al componente de acoplo de desbalance. A continuación vemos lo que es el ejemplo del desbalance dinámico. Podemos ver que aquí está el eje de rotación y el eje principal de inercia. Y eso sería todo de mi parte. 4. Tolerancia del desbalance. Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta qué es la tolerancia. La tolerancia en este caso es un factor de más menos, es decir, es un error que tenemos en el sistema, pero no es un error a tal gravedad de que pueda afectar directamente lo que es el sistema rotativo. No, es un error para tolerar cierto límite de vibración de operación. Hablamos de desbalance. El desbalance es la inestabilidad que puede tener el sistema, pero en este caso es reducido. Ya el fabricante o la persona que se encargue de diseñar lo que son rotores tiene las medidas o estándares para mantenerlos, pero antes hay que entender los tipos o dónde se presentan estas tolerancias o en qué partes se van a tomar en cuenta para quitar o poner lo que son masas. Ok, en las máquinas con elementos rotativos no equilibrados, hagamos un punto muy importante, no equilibrado. Hay que tomar en cuenta otros factores. Recordemos que un rotor está sometido a lo que son fuerzas centrífugas, es decir, están sometidas a grandes revoluciones por minuto. Entonces, a lo largo de todo su cuerpo, vemos que están sometidos a lo que son cojinetes. ¿Los cojinetes qué son? No es más que un sistema de amortiguación. Ese sistema de amortiguamiento se utiliza para reducir vibraciones y también permitirle un giro más fácil. Eso no quiere decir que está libre al 100%, no, aún así sigue sometido a vibraciones de pequeña magnitud. Sin embargo, podemos observar que tenemos en la imagen un cojinete A, cojinete B a lo largo de todo su cuerpo. Y en medio tenemos mostrado algo que dice rotor rígido, plano L, plano R. Esta parte es la que vibra. Ya que estamos a alta velocidad, recordemos que son masas. Las masas tienen cierto peso. Entonces a altas velocidades este comienza a vibrar, pero los cojinetes reducen en mayor parte eso, absorbiendo la fuerza que causa esto. La disminuyen en una cierta cantidad, no se elimina, hay que recordar siempre eso. Dice que para minimizar el efecto de las fuerzas de excitación es necesario añadir masas puntuales de equilibrio. Aquí tenemos en la imagen un rotor, supóngase. Aquí tenemos lo que son contrapesos. Si se observa lo que es la figura 8.1 de una flecha, es la deformación que se le causa al rotor en su flecha. Esto es causado por la fuerza centrífuga. Para ello se le ponen lo que son pesos o contrapesos, masas, que hacen que esta vibración disminuya en una gran cantidad, así evitando el desgaste o daño de la pieza. Aquí tenemos lo que es la referencia de cómo está nuestro rotor, cómo actúan las fuerzas en el plano 3D. Tenemos en el plano Z, que es todo su cuerpo junto con la flecha de transmisión, así como está desplazado en el eje XY. Consideramos un rotor desequilibrado con un solo apoyo sobre el eje, que se han dibujado la fuerza R y el momento N de reacción. Ya se ha dicho, son proporcionales al cuadrado de la velocidad angular. Bueno, hay que tomar en cuenta que a tanto gire es tanto la vibración que se genera, pero podemos reducirla colocando masas. Las masas no son más que contrapesos que se encargan de reducir la fuerza centrífuga que actúa directamente sobre el rotor, pero hay que tomar en cuenta tanto la distancia que tiene de un cojinete a otro, así como el peso de cada uno de ellos, tomando en cuenta
qué tipo de sistema y para qué se utiliza. En conclusión, el balanceo es una herramienta que se utiliza para mantener en equilibrio los rotores, así se reduce la perturbación. Se tienen que tomar en cuenta varios factores, tanto la fricción, así como en algunos casos son sistemas lubricados. Esas son pequeñas perturbaciones que al momento de balancear hay que tomar en cuenta, pero para ello existe lo que es la tolerancia. La tolerancia hace que estos perturbaciones entren en cuenta en un error y sea el fabricante quien decide si sí o no le sirve.